Buen día compañeros, el día de hoy vamos a ver los temas correspondientes a la semana 4 del módulo 2 de Medicina Familiar. Por mi parte les impartiré el tema de modelos y niveles de intervención familiar. Como introducción, tenemos que en la consulta siempre vamos a enfrentar enfermedades, sin embargo, estas no deben de ser vistas desde el punto de vista del paciente, sino que un problema real que afecta a la familia. Añadido a esto, se ve siempre la necesidad de que la familia se integre en el tratamiento del paciente, por lo que su intervención es prioritaria. Teniendo esto en cuenta, Dodderly y Burr propusieron 5 niveles de intervención familiar basados en el grado de involucramiento familiar, bajo la premisa de que ello posibilitaría una mejor comprensión del problema y por tanto mayores posibilidades de resolverlo. En el nivel 1 de mínimo énfasis, aquí enfatiza la relación médico-paciente, en donde el médico únicamente va a comunicarse con la familia por aspectos médico-legales. Dentro de los ejemplos tenemos dos situaciones de atención en salud. Tenemos problemas principalmente biomédicos y situaciones de urgencia. Por ejemplo, esta aplica en la sala de urgencia cuando se desea dar información al familiar de la situación de gravedad de su paciente y por lo tanto el plan a seguir en cuanto a su tratamiento, por lo que el médico se dirigirá con la familia para poderle explicar toda esta información. En el nivel 2 de información y consejería informativa, aquí el profesional va a comprender la importancia de la familia en la asistencia sanitaria y va a buscar el apoyo de la familia para el soporte del individuo. En este, por ejemplo, tenemos aquellos pacientes que van a consulta para los controles de salud, es decir, aquel paciente diabético que va a la consulta, pero que más sin embargo el paciente requiere de mayor atención debido a que el paciente no ha logrado sus metas terapéuticas, por lo que se le cuestiona si se ha tomado sus medicamentos, si ha seguido la dosificación de insulina o de otro tipo de tratamiento farmacológico y de cambios del estilo de vida, y el paciente en repetidas ocasiones comenta que sí, y al hacer el interrogatorio familiar coincide con la respuesta del paciente. Sin embargo, aquí juegan otros factores los cuales propician que el paciente no logre estas metas. Estas pueden ser que la paciente o el paciente pues no tenga la suficiente atención o que la función familiar esté realmente deficiente en cuanto a los cuidados y la paciente pues no sepa realmente cómo aplicarse la insulina, qué medicamentos debe tomar a qué hora, o que simplemente porque en la farmacia no se lo otorgaron y por apoyo económico mediante sus familiares, ya sea sus hijos, sus hermanos o algún otro familiar, no les es posible darles ese sustento económico, por lo que el paciente muchas veces nunca nos va a referir cuál es el motivo verdadero del porqué de su descontrol. El médico familiar en este caso debe de indagar más allá y no únicamente quedarse con la información esperada de una consulta. En este nivel 2 de información y consejería informativa tenemos dos tipos de intervenciones. El primero de ellos es la consejería informativa, en donde va a haber una interacción de uno o más miembros del equipo de salud y con uno o más integrantes de la familia. Aquí la intención es el de apoyar el desarrollo de sus habilidades y destrezas para que asuman la responsabilidad del autocuidado de los integrantes de la familia y se pueda proporcionar su apoyo, en este caso del paciente enfermo. Vamos a encontrar diferentes etapas de las que se va a poder dar la consejería informativa. Dentro de ellas tenemos la explicación de la situación encontrada. Para ello ya tuvimos que haber hecho una buena indagación e interrogatorio del paciente o familiar. El análisis de los factores causales, es decir, muchas de las enfermedades, como bien sabemos, no es unicausal, sino es multicausal. Entonces tenemos que ver todos esos factores asociados, factores ambientales, factores sociales o factores económicos, que además del agente causal puedan jugar un papel muy importante para la enfermedad. El siguiente paso, búsqueda alternativa de solución de mutuo acuerdo, es decir, no solamente el médico va a tomar la decisión para la solución del problema, sino que aquí se va a platicar con el familiar y juntos se va a tomar esta decisión. Registro de acuerdos y seguimiento. Aquí se va a tratar de registrar en el sistema todo aquello platicado con el paciente y de los acuerdos que se llegaron para poder llegar a la solución del problema. Y además del seguimiento, es decir, hasta qué día se va a volver a citar para ver en qué condiciones ya se encuentra el paciente, asimismo verificar que efectivamente el familiar y el paciente hayan llevado las actividades acordadas.
En el siguiente tipo de intervención en el nivel 2 tenemos la orientación familiar anticipatoria. Aquí vamos a hacer nosotros de conocimiento sobre las situaciones positivas y negativas ligadas al desarrollo familiar. Por ejemplo, aquellas ventajas o beneficios con los que cuenta la familia para las situaciones que se le hayan presentado y aquellas que son negativas que han evitado el adecuado desarrollo de la familia. Asimismo, este tipo de intervención se centra en la explicación de los riesgos y desafíos ligados a cada etapa del ciclo familiar y del tipo de familia, es decir, orientando a la familia, asentándola en la situación en la que se encuentran y el por qué puede llegar a tener ciertos desenlaces dependiendo de lo que estén dispuestos a realizar. Estos consejos obviamente van a caer en el profesional de atención primaria y él, en el momento que esté dando esta consejería, debe de poner atención en aquellas desviaciones que se puedan manifestar por parte de los familiares, entendiéndose así que tengan una actitud negativa, que realmente no haya una adecuada relación entre el paciente enfermo y la familia, o bien estén totalmente indispuestos en tiempo o en actitud para poder llevar a cabo las acciones para remediar su problema de salud. Bien, pasando al nivel 3 de sentimientos y apoyo emocional, consejería en crisis, aquí el profesional comprende el desarrollo normal de la familia y el modo en el que el individuo o la familia reaccionan ante un estrés por un evento crítico o acúmulo de tensiones en uno o varios de los integrantes en el grupo familiar. Por su parte, el médico familiar debe de estar entrenado para comprender el propio sistema familiar y debe de estar consciente de cómo ello puede afectar la actitud hacia los pacientes. Aquí en el nivel 3 de intervención vamos a poder dar atención a ese estado de estrés crítico, en donde vamos a tener la atención en crisis normativas y paranormativas. Entendemos como atención en crisis normativas ante aquellas crisis que son predecibles o esperables en el desarrollo familiar, es decir, aquellas crisis que de manera general o de manera común se pueden presentar en una familia durante su ciclo de vida. Por otro lado, en la atención en crisis no normativas o paranormativas se entiende aquella atención brindada en el individuo o la familia en donde ocurre un evento estresante real, único, manifiesto e inesperado, que surge de fuerzas ajenas al individuo y al ciclo de vida familiar, y por obviedad va a modificar el estilo de vida o dinámica familiar. Bien, aquí en el nivel 3 de los tipos de intervenciones vamos a tener como tal la consejería familiar, la cual se define como la intervención dirigida a la familia que como producto de una situación nueva ha perdido su capacidad de adaptarse al entorno y desarrollar una homeostasis adecuada, que aquí lo que va a tratar de hacer el médico familiar va a transmitir contenidos, motivar decisiones y favorecer la persistencia de acciones, va a recuperar la verdadera perspectiva del problema e inducir y mantener cambios de comportamiento convenientes de los integrantes de la familia. Bien, ¿y cuáles son los pasos que vamos a seguir para hacer una intervención en consejería familiar? Para esto vamos a poner un ejemplo en donde llega una paciente femenino de 54 años de edad, la cual tiene diagnóstico de ansiedad y depresión, es decir, trastorno mixto, desde hace 5 años, donde actualmente la paciente tiene un grado de depresión mayor y en cuanto a la ansiedad, digamos que ella sufre de varias crisis a la semana. Entonces, lo que nos toca a nosotros es identificar la fuente de estrés. Esto logrando con un interrogatorio, ya se le hizo muchas preguntas y resulta que su jefe inmediato le provoca hostigamiento laboral, ¿sale? Entonces ya hicimos nuestro paso 1. Paso 2, analizar la situación como un problema de toda la familia. Este problema o este estado patológico con el que ella cuenta, vamos a llamarle la señora Ana. Este problema no solamente se le debe de cargar la responsabilidad al paciente, sino a los integrantes de la familia. El tercer paso es el de redimensionar la situación, es decir, minimizar la desorganización. Esto es a nivel de su cabeza, de las ideas que se esté ella formando, de la gravedad de su enfermedad, y esto además hacerle ver qué tan afectada está su vida realmente. El cuarto paso es el de buscar opciones para la solución con los propios recursos familiares. Aquí, como les comentaba, si la familia, mediante el trabajo de alguno de los integrantes, tiene apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico o apoyo en algún centro social, se puede
optar por implementarlo para lograr sacar el problema adelante. En el paso 5 de reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades familiares, se va a hacer un recuento de qué ha hecho la familia por la señora Ana. Aquí, por ejemplo, si su hija ya optó para acompañarla en aquellas terapias de psicología, pues comentarle que está haciendo bien, que la siga apoyando, que nunca la deje sola y pues continuar como va, ¿no? En el paso 6, facilitar que la familia integre nuevas situaciones a los acontecimientos cotidianos. Es decir, si la familia no realizaba cierta actividad como acudir a pláticas, como realizar ejercicio, como llevar una dieta saludable, poderle brindarle las herramientas para que ella misma opte por estas actividades y pueda llevar una vida más saludable. En el paso 7, recuperación de la sensación de control. Esta va muy ligada al paso 3, en donde nosotros al renderizar su situación va a recuperar esa sensación de armonía. En el paso 8 tenemos el de flexibilizar el sistema familiar, en donde nosotros vamos a negociar con la familia para que ellos mismos puedan agarrar diferentes roles en la familia y esto sea en beneficio de su salud familiar. Paso 9 y último, guiar o regular los esfuerzos adaptativos de las familias. Aquí ya en consultas de seguimiento vamos a ver en primera instancia cómo han afrontado realmente el problema, si han seguido las recomendaciones, obviamente entre el acuerdo de los familiares y del médico, y que no haya repercusiones en la señora Ana. El segundo tipo de intervención sería el de consejería en crisis. Aquí el estado de crisis lo definimos como una breve conmoción o convulsión psicológica, la cual es precipitado por un estresor que produce un intenso estado de confusión interna o desorganización que sobrepasa la habilidad de la persona para hacer frente a las cosas y adaptarse. Aquí vemos que la paciente está en un estado realmente de confusión interna y de desorganización de sus ideas, por lo que la paciente pues va a presentar síntomas como pánico, incredulidad, miedo, confusión, sensación de vulnerabilidad, euforia o reacción inicial al duelo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí las pacientes van y acuden a la clínica para buscar nuestra ayuda. Aquí, ¿qué vamos a poder ver nosotros? Aquí vamos a ver a la paciente, en este caso, por ejemplo, la señora Ana, en la cual va a tener afectado un aspecto de su vida interpersonal, ¿no? En este caso, pues ya sabemos que la paciente tuvo diagnóstico de ansiedad y depresión debido a la opresión que tenía de su jefe inmediato. Entonces vamos a ver en Ana síntomas obvios psicológicos, inconsciencia de su estado patológico y un dolor asociado probablemente de sustancias o síntomas físicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la Consejería de Intervención en Crisis? Aquí en el paso 1 nosotros vamos a trabajar desde la presentación inicial hacia atrás en el tiempo. Es decir, qué pasó en los primeros tiempos desde que su jefe la estuvo hostigando. ¿Cómo iniciaba? ¿Qué es lo que sentía ella después de ese hostigamiento? Paso 2. Vamos a enfocarnos en la evaluación del riesgo agudo. Es decir, si la señora Ana tiene datos de riesgo de suicidio, de violencia o condiciones médicas agudas, es decir, neurológicas o metabólicas, que requieran una atención de urgencia. Si es así, damos la referencia. Si no es así, podemos continuar. Paso 3. Elaboración de un ecomapa, empezando con el genograma de 3 generaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver las redes sociales intrafamiliares o extrafamiliares en el caso del ecomapa, de los cuales se pueda echar mano y se le pueda dar consejería en donde la señora Ana pueda apoyarse de sus familiares identificados o de los centros sociales en los que ella recurre o de los que ella cuenta. Paso 4. Seleccionar un único problema o síntoma para iniciar el tratamiento de la crisis. Esto más bien sería seleccionar el diagnóstico, ¿no? Ya sea el de ansiedad o el de depresión, en el caso de la señora Ana, para poder estadificar su gravedad y con ello poder dar un tratamiento de acuerdo a los criterios. Paso 5. Construir un plan de tratamiento tipo rueda y radios, es decir, colocar el problema en el centro de la rueda y ver las diferentes alternativas de tratamiento de los cuales el médico y la paciente puedan optar. Paso 6. Tratar el problema o síntomas con el fomento de habilidades de afrontamiento adaptativo, es decir, qué capacidad o facultades tiene la paciente que le van a poder ayudar a concebir y tratar el problema y cómo se puede adaptar o qué nuevo cambio puede tener para que el problema no le siga afectando. Paso 7. Usar una estrategia de resolución de crisis. De acuerdo a toda la información brindada por la paciente, se le puede dar opciones para poder solucionar la causa que le desencadenó la crisis, si es que ésta es factible. Y paso 8 y último, podemos apoyarnos con la implementación de medicación psiquiátrica para el alivio de los síntomas. Bien, pasando a nivel 4 donde se da la evaluación funcional e intervención planificada,
Este nivel de evaluación se da a partir de un análisis estructurado de la dinámica familiar basado en el enfoque sistémico, en donde se trata de dar respuesta específica, detallada, de la realidad del paciente, con aproximaciones fundamentalmente cognitivas. En las situaciones de atención en donde se aplica este nivel de intervención son generalmente todas aquellas que requirieron una mayor intervención que el nivel 3. Ya pasando por último en el nivel 5 de terapia familiar, a diferencia del anterior, donde todavía nosotros podemos hacer uso de ese nivel de intervención, en este nivel ya realmente se requiere de una capacitación para que nosotros podamos dar este tipo de intervención con la familia. Bien, con eso terminamos los niveles de intervención familiar. Ahora continuaremos con los modelos de intervención. Para poder entrar dentro de este tema, tenemos que definir qué es un modelo y qué es un enfoque. El modelo se entiende como la descripción de diseños, estructuras o componentes de un proceso de intervención, es decir, el plan o guía de actuación, y el enfoque es la orientación teórica dentro de un determinado modelo. Tocaremos tres tipos de modelos, los cuales son más frecuentemente utilizados en la práctica clínica. El modelo clínico se caracteriza por aquellas intervenciones terapéuticas y educativas individualizadas centradas en el sujeto y en concreto en los problemas que padece, más que el núcleo familiar, es decir, únicamente va a estar centrada en el paciente. Por lo regular son de corta duración y su objetivo es el del diagnóstico y tratamiento del problema del paciente. Este tipo de modelo también puede estar dirigido a la familia, sin embargo, este tipo de terapias son del tipo didácticas, desde el enfoque profesional o de experto, el cual va a determinar diferentes actuaciones para el beneficio del paciente. En el modelo clínico vamos a tener diferentes tipos de enfoques. Uno de ellos es el enfoque conductivista, en el cual se va a apoyar en la teoría del aprendizaje. Este va a facilitar el cambio o establecimiento de una conducta. Va a favorecer más a la conducta y no tanto a los pensamientos. Se considera a la persona o personas sujetos pasivos. Va a trabajar en ocasiones con operadores o mediadores de cambios de conducta. Dentro de otro enfoque tenemos la terapia familiar sistémica, el cual surge como intento de reconciliar los objetivos de integración del individuo y el sistema familiar. Se ve aplicado en el campo de la salud mental y trata de agrupar al individuo y la familia en el diagnóstico y el tratamiento. En el enfoque psicoanalítico, el profesional ayuda al sujeto a ser más consciente de los conflictos internos que provoca el problema para poder descubrir la solución. Aquí este se centra en el diagnóstico psicológico de la personalidad del sujeto. No se centra tanto en la configuración de la familia, sino en la interiorización del paciente en cuanto a la familia. En el enfoque centrado al paciente, dentro del modelo clínico, este ve el concepto de sí mismo, ya que bajo el principio de que sus percepciones regulan la conducta del individuo, este tipo de enfoque se basa en el concepto de sí mismo, para que el paciente se muestre más abierto, maduro y abierto a otras experiencias. En el enfoque cognitivista, se va a resaltar la interdependencia entre múltiples procesos que están envueltos en los pensamientos, sentimientos y conductas en el individuo, por lo que es importante aquí ayudarle al paciente cómo es que debe de pensar para poder solucionar su problema de salud. En el proceso metodológico del modelo clínico, por lo tanto, vamos a tener dos técnicas, la entrevista y el trabajo cara a cara, y a su vez vamos a tener tres formas de actuación, que esto es bajo el modelo de experto, el modelo de trasplante o bajo el modelo científico terapeuta. ¿Pero en qué consisten estas tres? En el modelo del experto, el profesional de salud cree tener siempre la experiencia con los padres, posee los conocimientos normativos, lo que le otorga cierto control de la situación y por lo tanto la toma de las decisiones, da la información que él cree necesaria y proporciona técnicas a problemas concretos. En el modelo trasplante, aquí ya va a haber un trasplante de experiencia del médico hacia los padres. Aquí va a enseñar las técnicas y destrezas y a los padres se les va a permitir mayor participación de las decisiones. En el modelo científico-terapeuta, aquí el médico ya va a partir de las evaluaciones que realice y a determinar directrices de cambio. Aquí se va a integrar él mayormente en el sistema familiar para conocer su funcionalidad. Bien, pasando en el siguiente modelo, el modelo educativo, este se va a centrar principalmente en la enseñanza de comportamientos y habilidades educativas, en el que se reduquen tanto los padres como los hijos. Este modelo es de carácter preventivo, tiende a ser un modelo dirigido más hacia la colectividad o a grupos, aunque se puede practicar individualmente. En el modelo educativo vamos a tener un enfoque,
el cual es el enfoque teórico y el cual va a contener dos posturas. La primera es la mecanicista, la cual da importancia a la intervención de los mecanismos y los procesos para corregirlos y lograr un desempeño óptimo. Aquí también vamos a tener diferentes etapas. La primera es la identificación de los mecanismos afectados o debilitados. Aquí de ejemplo tenemos la violencia contra las mujeres y la desnutrición en los neonatos. Posteriormente se hace un diagnóstico de problemas, es decir, debido a los procesos patológicos anteriores, las consecuencias que estos conllevan. Posteriormente, en el siguiente paso se analizan la intervención, es decir, qué es lo que vamos a hacer para poder prevenir o tratar el acontecimiento presentado. En la otra postura, la postura interaccionalista, el cual cobra significado las acciones de los participantes y en la que se construyen habilidades mentales, aquí en las etapas se va a partir de una idea preventiva y optimizadora, es decir, por un lado las pláticas de violencia de género y por otro lado las pláticas de lactancia materna. Después, las personas van a seguir un proceso de estrecha comunicación y coordinación en donde se evidenciará en ellas un cambio de actitud. Bien, por lo tanto, vamos a tener dos modalidades del modelo educativo, las cuales son la informativa y la instructiva. Aquí, enfocándonos en el ejemplo de la lactancia materna, se va a dar información útil a los padres, siempre partiendo de que ellos son inexpertos o desconocen del tema. Hasta aquí, esta modalidad informativa va a generar personas pasivas y dependientes. Ahora, pasando a la siguiente modalidad instructiva, que esto actualmente funciona de manera escalonada, aquí esta modalidad va a generar cambio de actitudes y del comportamiento y no solo brindar el conocimiento. Va a favorecer la comunicación entre los padres y los profesionales de la salud, va a reducir la ansiedad de los padres o de sus preocupaciones y va a facilitar importantemente el aprendizaje debido al análisis y reflexión de las acciones educativas. Mediante esta modalidad instructiva, nosotros aseguramos realmente que los padres o las personas capacitadas realicen las actividades aprendidas. Pasando al último modelo, el modelo comunitario, en el cual se va a hacer frente a las demandas de atención psicosociales, debido a la desorganización y desintegración social. Aquí lo que se va a buscar es la atención social antes que la del individuo. Se va a trabajar además con la interdependencia de los sistemas, así como con la familia considerando sus capacidades. Va a tener como objetivo promover el cambio hacia un mayor bienestar psicológico y social, además de cambios en actitudes individuales y cambios en la estructura en el entorno social. Aquí en el modelo comunitario van a existir dos enfoques: el enfoque psicosocial, que trata, como su nombre lo indica, en el enfoque psicológico de la sociedad, y el funcional, es decir, qué tan funcional es la comunidad en la que se está trabajando. Aquí, en la práctica de trabajo social, va a haber dos tipos de trabajo: el directo y el indirecto. En el trabajo directo se va a tratar directamente con el paciente o con la comunidad. En el trabajo indirecto se va a trabajar mediante la supervisión, administración, investigación y enseñanza, y ambos tipos de trabajo se van a implementar mediante la teoría de los sistemas, entendiéndose por teoría de los sistemas que todo aquello que está alrededor del individuo o de la persona lo va a llegar a afectar. Esto es desde el colegio, el trabajo, la iglesia, la familia, amigos y la misma comunidad, por lo que la teoría de los sistemas en el modelo comunitario va a promover el cuidado y la educación principalmente de los hijos. Va a hacer énfasis en aspectos psicosociales, va a considerar la actuación social como medio para cubrir las necesidades y obtener los recursos. Y finalmente va a hacer énfasis en la relación de interdependencia de la familia y la comunidad. Aquí, en el modelo comunitario, el profesional de la salud va a ser el mediador de los recursos sociales. Se va a encargar de ofrecer a los tutores de la familia opciones y posibilidades para su autonomía, y van a ser los únicos en conocer su situación verdadera en cuanto a su experiencia y competencia. En la comunidad, además, se van a dar dos tipos de consulta. Por un lado, la consulta experta, la cual va a proporcionar los servicios en relación médico-paciente, y por otro lado, la consulta colaborativa, la cual va a trabajar con el paciente para planificar y ejecutar una actuación, la cual va a estar basada en la responsabilidad compartida y en la negociación. Bueno, por mi parte sería todo. Aquí les dejo otras referencias de apoyo, además de los artículos mencionados en el pie de diapositiva. Los dejo ahora con la doctora Sonia López y Margarita Maguey, las cuales van a continuar con los siguientes temas. Existen distintos niveles de abordaje en la familia, que son la promoción y la educación familiar,
la prevención de problemas a través de la orientación, la toma de decisiones en la consejería familiar y la terapia propiamente dicha. En el caso de la promoción y educación familiar, vamos a brindar la atención por el padecimiento que acuda, se le va a dar el tratamiento, se le va a dar el seguimiento si así lo requiere, pero además pues vamos a tratar de evitar otras enfermedades que pudiera presentar. Esto de acuerdo pues a los programas integrados de salud, podemos ingresarlo a las estrategias que ya conocemos, pero no solamente de esta persona, sino que también vamos a buscar el ciclo de vida en el que se encuentra, digamos el caso de una mujer que tuviera unos adolescentes, vamos a través de ella invitar a los adolescentes a la consulta para darle seguimiento, para ingresarlos a alguna estrategia que sería juvenil y poder también se pueden dar recomendaciones. En este caso puse las recomendaciones para que los hijos eviten o no caigan en las drogas. Podemos decirle a ella que es importante que tanto ella como su pareja o el padre de los hijos, de sus hijos, y les digan que los quieren, que los acompañen a actividades extracurriculares, que conozcan a las amistades de sus hijos eh, y que los escuchen cuando ellos quieran platicar acerca de algún problema o alguna situación. Todo esto para que los hijos tengan una buena autoestima. Cuando esto ocurre, tienen un mayor sentido de pertenencia y se puede evitar muchas cosas como caer en las drogas o embarazos no deseados. La orientación familiar es un apoyo preventivo. Esto se puede llevar a cabo durante la consulta y aquí el médico va a recibir información del paciente, de su medio ambiente y de su familia. Con esta información el médico puede establecer en qué ciclo de vida se encuentra esta familia o este paciente y de acuerdo a ello dar consejos generales para que la familia y en este caso pues el individuo sepa que se encuentra dentro de los límites de la normalidad, que es algo, una crisis normativa, digámoslo así, que es algo por la que todos pasan siempre y cuando sea una crisis normativa. Y aquí puse un ejemplo. Este es un señor de 28 años que toda su vida ha trabajado, fue a la consulta por un resfriado y que refiere que su pareja está embarazada, que pronto va a ser papá, y él piensa que su pareja se va a hacer cargo del bebé y que pues él no va a tener ningún problema, que él va a poder seguir yendo al fútbol los fines de semana y trabajando. Aquí debemos de acordar con el paciente, pues conversar en la siguiente consulta respecto a esto. Obviamente pues hay que anotarlo en el expediente para darle seguimiento. ¿Por qué le vamos a decir que acuda a la siguiente consulta? Porque es importante pues que acuda con su pareja y en ese caso pues ya se abordaría el tema como tal, ya no su resfriado, sino el tema que él nos comentó. La función del orientador pues va a ser defender, promover y prevenir y orientar a todos los miembros de la familia. En este caso pues son ellos dos, entonces por lo tanto pues debe de citarla también a ella, entonces deben de ir los dos. ¿Para qué? Para asesorarlos acerca de pues de las ideas en este caso que tiene este hombre, tomando el ejemplo, y pues también hacer, si así se considera y se puede, el estudio de salud familiar, porque se puede elaborar un proyecto de salud en esta familia. ¿Y cuáles son las metas y los objetivos de la orientación? Pues que no exista culpas entre los integrantes de la familia, que eliminar los mitos también que existan, evitar, digamos, que las situaciones de angustia que se puedan suscitar y repartir las responsabilidades entre los miembros de la familia. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la orientación? Pues
como me referí, bueno, tomando el ejemplo que di, se debe de tomar en cuenta el ciclo de vida. De acuerdo a esto, pues referirle que por lo que están pasando es una crisis normativa o es algo normal que tanto ellos como muchas otras familias pueden pasar. Por lo tanto, pues ellos ya adquieren la información de que es algo normal o esperado y que a través de las preguntas que nosotros podemos realizar, no directas, sino para que ellos puedan reflexionar, tomen una solución o lleguen a una solución. No vamos por ejemplo, a decirle, es que usted debe de ayudarla. No, sino debemos de hacer preguntas, pocas preguntas y muy concretas. ¿Ha hablado con ella al respecto de lo que piensa? Usted, señora, quisiera seguir trabajando, lo ha platicado con él. O sea, son muy pocas las intervenciones que debemos de hacer y que ellos encuentren la solución a su problema. Se me olvidó mencionar en la orientación familiar que ahí, como dijimos, es preventivo. Y nosotros, cuando ya hay casos de abuso sexual, patologías psiquiátricas, violencia intrafamiliar o pues estos casos nosotros no los vamos a ver ya, porque ya requieren de un abordaje más profundo y más especializado. Ahora, el caso de la consejería, existen pues 3 tipos de consejería, la informativa, la familiar y la del individuo. La consejería se diferencia de la orientación en que aquí ya hay como tal un problema. En la otra, en la orientación, es preventivo, todavía no existe, pero se acerca. La consejería ya existe el problema. Entonces, aquí, por ejemplo, a lo mejor es una familia con adolescentes rebeldes, la adolescente ya está embarazada, son todos estos tipos de situaciones que van a ocasionar, tanto en el individuo como en la familia, enfermedad. Por ejemplo, en la consejería informativa, esta mujer acude a la consulta para el control de su niño que tiene 8 meses. Aquí, como ya referí, ya existe una patología, entonces nuestra obligación es explicar lo que se está encontrando, ¿no? La enfermedad de lo que tiene el niño, pues es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que pudo haber causado esa enfermedad? ¿Cuáles son las alternativas que le vamos a dar o que se le va a brindar a la madre? Y obviamente todo esto, pues registrarlo en el expediente y darle un seguimiento. En la consejería familiar, como ya mencioné, aquí ya existe un problema que es muy estresante para la familia o no solo un problema, sino que han sido varios que han llevado a la familia a tener, digamos, que a sobrepasar su capacidad de adaptarse al nuevo problema. Aquí puse un ejemplo de la señora Milagros, que tiene 38 años, se encuentra en un segundo matrimonio, tenía ya un hijo adolescente con la pareja previa murió por un tumor cerebral. Ella, duró 10 años con esta persona que murió del tumor cerebral y hace 8 años la diagnosticaron con VIH. Ella dejó el tratamiento porque pues no creía que lo tuviera y aparte porque se sentía bien. Entonces, tiempo después se casa, lleva 3 años actualmente casada con otra persona y pues la internan por tener una neumonía secundaria a neumocistis carini y le dicen que tiene VIH, o sea, ella ya lo sabía. Sin embargo, la familia pues se entera y pues la señora Antonia, que es enfermera y que es la mamá de la señora Milagros, pues no logra aceptarlo y cae en depresión y pues el nuevo esposo pues está desconcertado porque dice pues es que hace 3 años que nos casamos,
nos hicimos exámenes y pues todo salió bien, entonces ¿cómo es que dicen que tiene VIH? Entonces en este caso, pues lo que vamos a hacer es ayudar a atenuar, digamos que estas reacciones de estrés en la familia, que ellos expresen todos estos sentimientos y todos los temores para que la familia, a través de los recursos que ella misma posee, pueda enfrentar y frenar esta situación. Esto, pues sí existen pasos para realizarlo. Primero, como referí, pues es identificar la fuente de estrés, que en este caso, pues es que la señora pues tiene VIH. Otra es pues analizar la situación, no nada más como el problema de la señora Milagro, sino de toda la familia. Buscar soluciones a este problema, sobre todo que estas soluciones sean dadas por la misma familia. Todas estas, bueno, la familia debe dar estas opciones, reforzar todas las soluciones que sean positivas, decir, pues sí, está bien eso que está usted pensando, y facilitar que la familia pues se integre, digamos, como que acepte, ¿no?, esta nueva situación para que ella pueda modificar pues su estilo de vida, pueda modificar ciertos hábitos y esto ayude a recuperar a la familia y tomar el control, ¿no?, digamos, de lo que está pasando. Y finalmente, pues guiar los esfuerzos de la familia para que se adapten a esta nueva situación. En el caso de la consejería en el individuo, esto igual es una situación estresante que lleva al borde del estrés al individuo, ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, ya sea algún problema que causa en él pánico, miedo, incredulidad y que también lleva a que tenga muchas quejas, ¿no? Le duele la cabeza, le duele el estómago, no se le dan calambres, o sea, son muchas quejas que no nos dan a nosotros como que un tip, ¿no?, de algo que tenga realmente. Entonces, pues se gastan recursos, se gasta el tiempo, y lo que tenemos nosotros que hacer aquí, pues enfocarnos, ¿no?, un poco en buscar alguna crisis que él tenga o algún estrés que se le esté dando. Para esto, nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a intervenir en el individuo? Pues siempre, casi siempre es con preguntas, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué este paciente, si nunca había venido, ahorita está así? A lo mejor está sufriendo algo en el trabajo, algo en la familia, algo pasó. Vamos a también evaluar si tiene riesgos no sé, de que se suicide, de a lo mejor está deprimido, que caiga en la violencia. Y también podemos elaborar lo que es un ecomapa. Este ecomapa, nos ayuda a evaluar tanto la estructura de su familia como las relaciones extrafamiliares que tiene y qué tan fuerte son los vínculos con esta. Además del genograma, para ver también sus redes de apoyo. Y en este caso, pues se selecciona solamente un problema que él tenga para iniciar tratamiento, un plan de tratamiento, ver cómo solucionar este problema. Obviamente siempre es el paciente el que tiene que ayudarnos a ser copartícipe y en el caso necesario, pues administrar algún tipo de medicamento. Recordemos que la consejería no es una receta para vivir mejor, no es decirle al paciente deje de beber o sabe qué, le voy a conseguir un trabajo para que mejore su aptitud. No es hablar mal tampoco de los familiares o del amigo. No es, nosotros tampoco vamos a ser magos para decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer que su esposo vuelva con usted, ¿no? Para que usted se sienta mejor. No, sino siempre es
como lo mencionamos, que el paciente o la familia reflexione y ellos mismos busquen solucionar el problema. Entonces, para concluir, la consejería familiar es enfocar el problema mediante preguntas. Siempre es el individuo y el profesional o el equipo de salud, y ellos deben de tomar las decisiones de manera libre y responsable o informada. ¿Quién puede llevar a cabo la consejería familiar? Puede ser el personal de salud, alguna persona que esté capacitada o entrenada para dar consejería, que tenga aptitudes de comunicación, empatía y respeto hacia la persona y hacia las familias, que tenga conocimientos legales sobre el tema que va a tratar y que conozca no solamente que conozca más bien los valores religiosos y sociales en las que se desempeña la familia. Ahora hablaremos sobre indicaciones de referencia. El perfil del médico familiar debe tener un nivel de conocimientos más amplio, es decir, en nuestro primer nivel de atención se pueden resolver desde el 80 hasta el 90% de los problemas de salud de los pacientes. Entonces, debemos de saber cómo aprovechar estos recursos y así poder darle una mejor atención al paciente. La comunicación debe ser adecuada con las demás especialidades para poder llegar a este objetivo. Como les mencionaba, el solicitar la opinión de otro especialista pues es importante porque llega a contribuir a mejorar la calidad de la atención con los pacientes. La interconsulta pues va a consistir en la comunicación entre dos personas con diferentes áreas de experiencia. El objetivo de esto es mejorar la información que tenemos y que necesitamos y llegar a la decisión más efectiva, es decir, entre mayor información tengamos, vamos a poder tomar una mejor decisión. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Debemos haber efectuado investigaciones ya previas, es decir, los estudios necesarios que el paciente va a necesitar, hipótesis por parte del médico familiar. Hay un artículo en el cual nos dice que se transfiere la responsabilidad del paciente a otro especialista. Sin embargo, nos menciona también que el médico familiar nunca va a transferirla de manera total. Es decir, lo vamos a tener que volver a ver al paciente y nosotros vamos a llevar un control continuo con él. Para esto va a ser indispensable que la hoja de referencia necesita información importante y precisa. Es decir, va a llevar la anamnesis, la exploración física, los exámenes complementarios que nosotros ya hayamos pedido previamente, una impresión diagnóstica, es decir, nuestra hipótesis, un tratamiento previo y el motivo de la interconsulta. Después del alta hospitalaria de una evaluación o de un periodo de atención por parte del especialista, del otro especialista, este debe de enviar toda la información necesaria al médico de familiar, pues somos nosotros quienes vamos a continuar con la atención del paciente. Existe un compendio de criterios de referencia entre lo que habla, pues es el papel que juega cada personal de salud para el paciente en estos criterios de referencia. Entonces, nos menciona al final las recomendaciones que debemos seguir para poder enviar al paciente, y en ellos es que, en primera, pues la clave del CIE-10. Este debe de tener el diagnóstico de envío junto con la clave de la clasificación internacional de enfermedades, el motivo del envío, se plasma también la semiología y los apoyos que permiten establecer el diagnóstico, es decir, todos los estudios que ya solicitamos, y a fin de favorecer un envío correcto, pues se deberán indicar las actividades que el médico que refiere deberá ejecutar antes de la referencia. Estas series de actividades beneficiarán al paciente, dado que pues va a auxiliar a realizar el envío en un momento correcto, así como ocupar pues el espacio de consulta externa de manera adecuada. Se deben también tener las indicaciones claras para el envío junto con el servicio en el que se va a atender, y los requisitos para el envío pues deberán cubrirse por la unidad que refiere. Es decir, nosotros tenemos que enviar al paciente ya con los estudios necesarios, pero hay ocasiones en las que pues no contamos con estos servicios, pero se podrían realizar en un segundo nivel de atención y será a la unidad que se refirió al paciente. Para los apoyos diagnósticos y principalmente para aquellas solicitudes de gabinete, se debe de contar con el visto bueno del personal directivo, del médico de la unidad que refiere, a fin de
utilizar bien el recurso. En la imagen que les muestro, pues podemos ver todos los requisitos que lleva la hoja de referencia. En ella pues se encuentra el número de afiliación del paciente, su nombre, su CURP, el diagnóstico de envío, la fecha en la que se envía al paciente con el diagnóstico, la interconsulta a cuál servicio se va a realizar, a qué unidad y qué unidad es la que lo solicita. Además de que pues también lleva algunos antecedentes heredofamiliares del paciente, antecedentes personales patológicos, a qué se dedica, el sexo del paciente, la edad, las alergias, y pues hay un apartado en el cual se pueden colocar los principales signos y síntomas. En la parte de más abajo está la interpretación de los auxiliares diagnósticos, todos los estudios que ya solicitamos y el tratamiento que hemos ocupado. Más abajo se encuentra el motivo del envío y pues las firmas del médico. Por último, también venían algunos ejemplos. Solo tomé uno entre tantos de los que venían y es el de colecistitis. Por ejemplo, el tratamiento que se lleva en la OMF, que sería una dieta sin grasa, libre de colecitoquinéticos, libre de irritantes o de algún, además de haber agregado algún analgésico antiespasmódico si es que fuera necesario. El motivo de referencia pues sería a consulta externa de cirugía general por la intolerancia a los colecitoquinéticos y nosotros ya habremos solicitado un ultrasonido de hígado y vías biliares en el cual nos refiera una litiasis vesicular o un antecedente de ictericia, que es que también nos refiere el paciente. Se enviaría a urgencias si es que hay alguna agudización de los síntomas o si presenta actualmente tinte ictérico en escleróticas o piel. Los requerimientos del envío pues van a ser el formato de la 438, una biometría hemática, tiempos de coagulación, glucosa, pruebas de función hepática. En caso de que el paciente tenga alguna comorbilidad o algún factor de riesgo o que requiere alguna valoración preoperatoria, pues se va a agregar otros estudios como son la urea, creatinina u otras según la comorbilidad que presente, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Hay que recordar que somos un equipo multidisciplinario y que trabajamos a favor para el paciente, para brindarle una mejor calidad. Y yo creo que eso es lo que más se refiere a las indicaciones de referencia, en tener una mejor calidad de atención para con el paciente, para poder tomar la mejor decisión a favor del paciente.